La hora estelar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. Gracias por continuar con nosotros en Distrito Informativo. Recibimos a Milagros de Camps Germán, abogada, viceministra de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Recientemente, este fin de semana culminó en Sharm el Sheikh, en Egipto, la cumbre del clima, la número 27, y entre los principales avances se aprobó un fondo para pérdidas y daños para los países vulnerables. Nosotros entraríamos en esa categoría. No se especificó cuáles eran los países y ni siquiera cómo se establecería ese fondo, cuáles serían los donantes ni los mecanismos. ¿Entraríamos en esa calificación ya que somos una isla? Sí, fíjate, déjame yo explicarte muy brevemente la historia de este fondo. La coalición de islas que República Dominicana pertenece, que son 39 estados insulares, que son un grupo de negociación, un bloque de negociación dentro de lo que se llama la Conferencia de las Partes o las COP, pues ha estado pidiendo que se establezca este mecanismo por 30 años. 30 años y ni siquiera se ponía como punto de agenda. Ha sido pospuesto año tras año. Entonces, este año no solamente se incluyó como punto de agenda, sino que también se logró aprobar contra todo pronóstico el fondo, la creación de este fondo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, desde la COP27 que se crea el fondo, no estableció cuáles son los criterios con los que se va a elegir a los países o cuáles son las fuentes de financiamiento, aunque se estableció a grandes rasgos de dónde van a provenir los fondos. Entonces, lo que sí se hizo fue una hoja de ruta donde se van a realizar 4 reuniones o 4 talleres de aquí a la COP28 para que se establezcan todas esas políticas con las que se van a financiar, para que se establezca también cuáles van a ser las fuentes exactas de financiamiento, cuánto va a tener ese fondo, para que de manera que para la COP28 ya esté operativo y funcionando. República Dominicana aplicaría por su condición de vulnerabilidad y porque el fondo viene a responder a eventos hidrometeorológicos extremos como el que vivimos en la ciudad de Santo Domingo mientras se estaba negociando precisamente el fondo. Entonces, República Dominicana definitivamente entraría dentro de esos países que podrían acceder a esos fondos y de hecho vamos a estar participando de manera más activa porque nuestra delegación, una dominicana, parte de la delegación del Ministerio de Medio Ambiente, pues es miembro de la Junta Directiva de lo que es el Santiago Network, que es precisamente la red que va a coordinar de dónde van a provenir los fondos, a dónde van a ir los fondos. Entonces, por el buen desempeño que ha tenido la delegación dominicana, estos últimos 2 años nos eligieron para formar parte de la Junta Directiva y es algo que debemos de felicitar a ese equipo de jóvenes de dominicanos que y yo te felicito a ti porque de verdad tu juventud y todo lo que aportas en República Dominicana, tú hacías el llamado precisamente en el marco de este gran evento a que los jóvenes, las mujeres nos involucremos. Sí. Teníamos anteriormente, me acuerdo que yo participé en lo de la lucha por los haitises, ¿te acuerdas? Cuando se la cementera. Claro. Había grandes causas. Sí. Ahora tal vez se ha apagado un poco, no hay por qué luchar hacia ese nivel, pero me gustaría que repliques ese llamado que tú haces a que la juventud dominicana, señora, aquí tenemos recursos naturales grandiosos que a cada rato están bajo amenaza, ya sea por minería, por explotación, por deforestación. ¿Cómo tú emular eso? ¿Cómo tú lo has asumido en carne propia? Ay, muchísimas gracias. Mira, es que la juventud va a ser la más impactada porque, bueno, los niños, las generaciones futuras van a ser los más impactados y por eso es que yo le pido que se involucren en todos los espacios donde puedan tomar decisiones, que se empoderen y que participen en la política, que participen en medio ambiente, que estudien ciencias. Hay muy pocas mujeres que estudian ciencias, entonces también las mujeres, no es un llamado solamente a los jóvenes, sino también a las mujeres. Y debemos de empoderarnos como ciudadanía, exigirle a las autoridades, pero también nosotros cambiar nuestro modo de vida, repensar nuestra forma de desarrollo, de cómo nos comportamos, porque todo eso tiene un impacto y la realidad es que la ciudadanía es el mayor responsable de que estos cambios se produzcan, entonces hay que empoderarla. Volviendo a la COP27 y es algo novedoso el tema del fondo que se está creando ahora mismo. Me imagino que todavía las políticas se están desarrollando, pero se tiene pensado el manejo de esta inversión y exactamente en qué se va a invertir por países. Por ejemplo, República Dominicana, ¿qué necesita? Mira, la Convención de Cambio Climático ha creado diferentes mecanismos financieros para responder a las necesidades de los países más vulnerables frente al cambio climático.
ya estaba establecido que se puede financiar o acceder a fondos para financiar la mitigación y la adaptación. Y de hecho, República Dominicana ha accedido a esos fondos. Cuando tú hablas de adaptación, ¿es adaptación a nuevas tecnologías no renovables? Es adaptación a los efectos, renovables, a los impactos adversos del cambio climático. Cuando hablamos de mitigación, hablamos de energías renovables. Pero adaptación quiere decir, por ejemplo, cómo respondemos a la subida del nivel del mar, cómo respondemos, por ejemplo, a crear mayor resiliencia en comunidades vulnerables. Como a los cambios, adaptarse a los cambios. A los cambios que vienen a causa de este cambio climático. Pero es previo, no es los daños posteriores. Es preventivo. Es preventivo. Entonces, ¿qué pasa? No había precisamente una respuesta a los daños posteriores, a las pérdidas y a los daños que sufrimos cuando esos eventos nos impactan. Entonces, se creó este mecanismo. Los países desarrollados no querían crearlo porque decían que es abrir un cheque blanco y asumir una responsabilidad. Y el tema de demandas futuras también. Exactamente. De compensaciones futuras, de que a medida que se crea más conciencia, los países más vulnerables van a decir, pero ustedes son los que emiten más contaminantes, tienen que resarcir. Exactamente. Entonces, ellos no querían. Y de hecho, los países, un manojo de países, eran los que bloqueaban este tema COP tras COP. Y logramos imponernos. Hubo un país en específico que no lo voy a mencionar, que estaba muy reticente y muy categórico con que no se iba a crear este fondo y le doblamos el pulso. ¿Y qué tanto emitía ¿Qué tanto? Más. Eso en China. China, 30%. Ya sabemos cuál es China. Sí. Cónchole, Dios mío. Y entonces tenemos esta nueva fuente de financiamiento, este nuevo flujo de financiamiento que ahora va a venir a responder precisamente a esos impactos que tenemos después de sufrir un evento hidroclimatológico extremo. Que justamente hablando de ese tipo de eventos, una de las críticas que se hacían era que en República Dominicana existe un fondo de emergencia para este tipo de casos y que lo usamos con lo ocurrido con anterioridad en el país, pero no sé qué tan común había sido en tiempos anteriores el que esos fondos se sepan dónde están, cómo se utilizan, si se utilizaron. Sí. ¿Era algo cotidiano o se hablaba acerca del tema? No manejo esa información porque eso le corresponde al COE y a otras autoridades. Entonces esa información no la manejo, pero este fondo sí va a venir a responder a esas necesidades y es una fuente adicional para que República Dominicana y otros países similares puedan acceder y tengan mayor capacidad de respuesta, que es precisamente lo que venimos a tratar de hacer. Pero también hay que crear conciencia en la ciudadanía porque estos eventos no es solamente un tema de darles respuesta o un tema de que los países vayan emitiendo menos. También tenemos una responsabilidad porque vemos que las inundaciones no fue las inundaciones es un evento natural. Que no se espera, claro. Eso no se espera. Fue repentino, pero la condición en que el país se encontraba no es solamente temas de infraestructura, no es solamente el tema de la recogida, es nuestro comportamiento también como ciudadanos, porque si vemos la cantidad de basura que había, la cantidad de plásticos que salió cuando las llovidas subieron y bueno, colapsó la ciudad. Bueno, yo que transité en ese momento veía en el agua, veía una gran cantidad de plásticos, basura. Tenemos que repensar y uno decía, ¿de dónde salió eso? Tenemos que repensar cómo nosotros nos comportamos como ciudadanos, como dominicanos, porque eso no puede seguir ocurriendo. Nosotros, al margen de que no emitamos tanto contaminante en relación a los países desarrollados, también tenemos una cuota, una corresponsabilidad. ¿Qué estamos haciendo desde el ministerio para reducir las emisiones? Mira, nosotros hemos estado, cuando llegamos establecimos lo que es la estrategia de financiamiento climático, que recientemente fue precisamente financiada para crear las capacidades en las diferentes instituciones del Estado para poder responder ante estos efectos del cambio climático y establecer las autoridades sectoriales. Por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, todos tienen una responsabilidad frente al cambio climático. Entonces, estos proyectos que accedimos a fondos a través de esos fondos climáticos que establece la COP, pues van a venir a crear esas capacidades internas en esas instituciones para poder crear la arquitectura para que fluyan más fondos a República Dominicana, pero para que también sepamos cómo utilizarlos. Ese es uno de los proyectos principales. Pero ¿qué estamos haciendo en cuanto a la dismisión de contaminantes? En cuanto a la disminución de contaminantes, estamos atacando principalmente el tema de residuos sólidos, que es uno de los mayores emisiones, donde provienen las mayores emisiones de gases de efecto invernadero, como el metano. Pero también estamos diversificando nuestra matriz energética, no solamente en cuanto a electricidad, sino también en cuanto a transporte. Entonces, esas transformaciones que se requieren
hacer son transformaciones muy importantes para reducir nuestras emisiones, pero también en el sector agricultura. Estamos trabajando muy de la mano con el Ministerio de Agricultura para crear prácticas agrícolas climáticamente inteligentes. Por el metano, ¿verdad? Y que sepamos cómo producir con menos agua, cómo sepamos producir con menos impacto a la tierra para asegurar la capacidad productiva de esa tierra. ¿Qué tan comprometidas están, no solamente en este caso tú mencionabas las instituciones públicas, sino empresas que son las que mayormente pues causan este impacto? ¿Y qué tanto precisamente impacto tiene en República Dominicana el cambio climático? O sea, ¿cuáles son las empresas que pues de alguna manera se han comprometido a reducir y a ser parte del cambio? Y cómo podemos ya ver efectos No, y que en han el país? presentado rechazos, añadiendo a esto, que han presentado rechazos y que han dicho no vamos a hacer esto porque de alguna manera nuestras inversiones también sufren daños. Mira, tenemos un sector privado muy involucrado y tenemos un sector privado muy consciente. De hecho, cada vez que yo voy a cada espacio, yo siempre le hago el reconocimiento al sector privado en la República Dominicana por ser el motor que ha impulsado, por ejemplo, la diversificación de la matriz energética en República Dominicana. Todos los proyectos de energía renovable en el país vienen del sector privado, pero también los de la infraestructura para el transporte de vehículos eléctricos. Entonces tenemos un muy sector, de moda aquí ahora mismo. Sí, tenemos un sector privado muy involucrado. Somos líderes regionales. Wow. Y es precisamente por el sector privado. En temas de infraestructura de vehículos eléctricos. También tenemos un sector que está muy interesado en cómo revalorizar los residuos y cómo aprovechar esos residuos de los vertederos o los rellenos sanitarios para producir energía o para producir otras materias primas que puedan ser reutilizadas. Tenemos una llamada, discúlpanos. Sí, claro. Buenos días, Distrito Informativo. Buenos días, chicas. Escúchame que estoy hoy muy insistente con ustedes, pero ustedes tienen una Eso es bueno. invitada muy valiosa. Claro que sí. Adelante. José Jiménez desde la ciudad de Nueva York, señorita. Le felicito por tan joven y se nota tan preparado, obviamente. Viene de unos padres también, personas muy preparadas. No sé si esto le corresponde a usted, pero a mí me preocupa mucho el tema medioambiental de los residuales. A mí me preocupa mucho porque cuando he estado en la zona de Punta Cana y en el malecón, uno ve de que hay de esta zona, esas cloacas están en el malecón y en Punta Cana también en la playa. He visto hoteles que los desechos de todas las cosas que ellos producen están cayendo en el agua. Yo no sé quién está velando por eso, quién está regulando eso, por eso es muy preocupante. Sí, y yo entiendo que eso es algo de medio ambiente. Hay diferentes instituciones que tienen, muchísimas gracias por la pregunta. Y gracias por el comentario y la valoración, de verdad lo aprecio mucho. Bueno, hay diferentes instituciones, no solamente medio ambiente, que tienen responsabilidad sobre el manejo de los residuos y el manejo, por ejemplo, de las cañadas y de la disposición. Entre ellos están los ayuntamientos, las instituciones que tienen que ver con el agua, el Ministerio de Medio Ambiente, entre otros. ¿Qué pasa? En la República Dominicana no había una ley de residuos sólidos hasta octubre del 2020, cuando se implementa y se promulga la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. Esta ley le dio la rectoría del tema al Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio ha estado creando o desarrollando las políticas que son requeridas, las políticas para poder hacer operativa esa ley. Ya se creó en tiempos récord o se elaboró en tiempos récord y aprobó en lo que es el reglamento de aplicación de esta ley. Se creó y se operativizó ya el fideicomiso que viene a proveer los fondos para financiar ese tipo de proyectos. Y también se está haciendo lo que es el plan de gestión integral de residuos sólidos a nivel nacional, que de ahí se van a desprender los regionales y municipales para poder establecer dónde van a estar ubicados los rellenos sanitarios, que ahora deben de ser 1 por cada 3 municipios. ¿Cuáles se van a cerrar? Porque ya se hizo la encuesta y el levantamiento de cuántos vertederos a cielo abierto tiene la República Dominicana y cuántos se van a cerrar. Ya hemos identificado que entre 70 y 80 se van a cerrar en estos próximos 2 años para crear mejores condiciones y para crear, por ejemplo, una infraestructura coordinada en cuanto a rellenos sanitarios y estaciones de transferencias para la gestión apropiada de los residuos sólidos en la República Dominicana. Pero todo es un proceso. Tenemos una ley nueva que estamos creando, como bien dije, las políticas. Por ejemplo, ya se elaboró la política de residuos sólidos peligrosos, de residuos electrónicos, entre otras cosas. Qué bueno que ya esto va en camino, porque muchas empresas que manejan los residuos, que manejan los plásticos, le sacan provecho económico. Claro. Entonces, muchas críticas de expertos eran que el gobierno, o sea, el Estado Dominicano también podría utilizar este recurso como algo que aporte económicamente al país.
¿hay algún tipo, bueno, en las calles siempre hemos visto que hay divisiones de basuras, diciendo el plástico aquí, el vidrio aquí, pero ¿hay algún tipo de educación ciudadana que indique a la gente cómo hacer esas separaciones, dónde acudir y si necesita una junta de vecinos para orientar a la ciudadanía de su sector y a ir y llegar allí y decir, bueno, aquí podemos buscar esta ayuda y esta persona va a ir a nuestro sector a darnos información? ¿Existe? Precisamente eso es una de las disposiciones que están en la ley 225-20 y el ministerio está creando la estrategia de educación y cuál va a ser la estrategia también para, bueno, divulgación de cuáles son las prácticas, cómo uno comportarse, cómo uno hacer propiamente la botada de la basura o de los residuos, el reciclaje, entre otras cosas, porque la idea es reducir la cantidad de residuos que lleguen a los vertederos o a los rellenos sanitarios, porque hay mucho material reutilizable, pero también dejar de utilizar plásticos de un solo uso, foam, entre otras cosas. Ese foam, que ¿por qué seguimos en República Dominicana con el foam? Yo sé que hay todo un tema de, ¿verdad? Mira hay tu cara. inversiones empresariales. Ay, claro que sí, pero señores, no Puerto Rico, todo el mundo ya, yo creo que ni Haití. Y nosotros seguimos en eso, o sea, de verdad, con el daño que hace. Es una de las debilidades de esta ley, que no le pusimos ni un punto ni una coma, lamentablemente. No, hay intereses mayores. Exacto. Claro, entonces estamos de manera voluntaria haciendo campañas. Yo no lo compro. Mi aporte es no comprarlo. No, pero hay muchas empresas que son pro medio ambiente que para sus eventos lo que utilizan son vasos como de cartón y también envases de cartón que pueden ser degradados de manera natural. Exactamente. O sea que hay mucha gente aportando, pero tenemos grandes inversiones que va a ser difícil. Exactamente. Pero yo creo que más es la conciencia. O sea, hay que crear tú dices, conciencia. viene la ley, viene todo, pero si nosotros como dominicanos no tenemos la conciencia, o sea, mira por ejemplo la playa ahí al frente del Obelisco Hembra. Sí. O sea, eso diariamente, viene una jornada, todo el mundo nos involucramos. Yo he ido a limpiarla, pero al otro día, es lo que el Fuerte San Gil. O sea, ahí abajo, yo no te puedo explicar, eso es un vertedero diario y es por el agua del río, o sea, por el río que viene todo el piso con la llave abierta todavía. Sí. Somos Milagros, nosotros que tenemos que cambiar eso. Como ambientalista, ¿qué perspectivas ves? Hay una crisis mundial, cada día se están relajando las medidas, incluso la Unión Europea, que antes tenía algunos estándares en cuanto a los contaminantes, ya se permite nuevamente el carbón, las plantas, por ejemplo, nucleares como fuente de energía. Y en República Dominicana vemos también el gobierno en una premura por aumentar la generación de electricidad, que ha llevado a cuestionados proyectos como por ejemplo la barcaza, que según estudios medioambientales hace daño al alrededor. O sea, ¿cómo ves el panorama? Un poco sombrío yo lo veo en términos de costo-beneficio, de que estamos hablando estamos preocupándonos por un presente de una crisis económica y no vemos más allá, porque el tema medioambiental es como para un futuro, es como un tema de conciencia para el futuro, lo que le vamos a dejar a los nietos, a los bisnietos. O sea, ¿crees que en República Dominicana se está haciendo un correcto balance de eso, o hay una prioridad para los temas apremiantes, que es la generación de electricidad, a como de lugar? Creo que hay muchas cosas por hacer todavía, pero se está haciendo el trabajo. Y una de las críticas mayores de la COP precisamente fue que no se logró incluir esa textualmente, o sea, que no se logró incluir concretamente en el texto de la decisión final la reducción de combustibles fósiles, que fue una lucha bastante grande, y por eso se considera que no todo en la COP fue un éxito, que de hecho ese fue el mayor fracaso. Y esa es la lucha que queda pendiente entonces para la COP del año que viene, pues luchar entonces para incluir esa reducción del uso de combustibles fósiles en todos los países, porque la crisis climática está causada por la quema de combustibles fósiles, y no es por la quema de combustibles fósiles en República Dominicana, aunque también tenemos que crear un sistema resiliente que nos ayude a estar al día y que nos ayude también a emitir menos. Tenemos nuestra responsabilidad. Sin embargo, tenemos que exigirle a los países más desarrollados que se vayan adelantando, pero ahora venimos con la crisis bélica, con la situación bélica de Rusia y Ucrania, que ha echado para atrás un poco de los avances que veníamos viendo, pero seguimos presionando. ¿Y por qué ha sido tan tímido el gobierno en el tema de las barcazas? Tú eres ambientalista, o sea, no creo que eso sea un secreto. Yo no soy experta y yo sé que eso hace daño. Entonces, no ha sido tímido. No. Ha sido tímido porque no ha dado el informe y ha dicho que hay que priorizar la producción eléctrica. Sí, en la República Dominicana hay un proceso de permisología para este tipo de proyectos. La solicitud de licencia ambiental se le hizo al Ministerio de Medio Ambiente, pero eso se hace una vez ya se han agotado unos pasos. Pero entonces, hay una instalada en la zona.
Pero Hay una instalada. esa tiene su aprobación, esa tiene su Sí. licencia desde hace muchos Así años. es. Sí, pero hay un estudio que se iba a hacer Muchos recientemente, porque hay un estudio que se va a hacer recientemente. Tú estás más edificada del tema que yo. Yo no Esa- creo que para esa nadie, para nadie es un secreto. Esa barcaza tiene su licencia ambiental desde hace muchísimos años y la barcaza actual que se está incluyendo, que es otro tema que yo la verdad es que no, como no me corresponde a mí, no está en el ámbito de mi viceministerio, porque eso es parte del viceministerio de Gestión Ambiental, pero sé que se agotó un proceso de permisología también en el cual se evaluaron los impactos que tenía en esa zona y los impactos no eran mayores porque si no el ministerio no lo hubiera aprobado y hay evidencia de que se han rechazado bastante proyectos que impactan el medio ambiente. Entonces, eso es un tema que hay que evaluar con la viceministra de Gestión Ambiental, que tal vez sería una buena oportunidad para invitarla. No manejo los detalles de ese estudio de impacto ambiental que sometieron conjuntamente con la licencia para someter la autorización para licencia ambiental, pero definitivamente las barcazas no necesariamente tienen el impacto que la ciudadanía piensa que tiene. Y parte del proceso que hay que hacer es también educar en ese sentido. Porque tenemos que sensibilizar para ver cuáles son los impactos reales y por eso es que queremos empoderar también a la ciudadanía para que tenga la información a tiempo. Estamos creando estos sistemas de información en las páginas del Ministerio de Medio Ambiente que muy pronto van a estar disponibles, donde va a estar toda la información ambiental de República Dominicana, pero también hay vistas públicas. Entonces, en los procesos de vistas públicas que se establece un tiempo, un plazo, para que todo el que esté interesado pueda acceder a todos los estudios, pues la ciudadanía puede también acceder, acercarse, conocer cuáles son los resultados que ha tenido ese estudio de impacto ambiental y cuál es el proceso, y el ministerio forma parte de ese proceso de vistas públicas también. No, y llegar a acuerdos o hablar con Claro. esos expertos, porque hay expertos al margen del Ministerio Claro. de Medio Ambiente quienes están dando voces de alerta. Entonces sería bueno que se orienten con esas personas o de alguna manera desarrollen un tipo de vínculo para Sí. aplacar entonces si la situación es como dice. Volviendo La al... situación de la barcaza es un tema más político que ambiental. Sí, pero ambientalistas están hablando. O sea, no, yo no me estoy llevando del PLD ni Pero yo PRCC. yo les sugiero que busquen los estudios de impacto ambiental. Yo no conozco a detalle el estudio de impacto ambiental, pero es un tema más político que otra cosa. Volviendo al tema de los cambios y demás, realmente la sociedad en República Dominicana ha cambiado. Se está hablando más del tema de medio ambiente, estamos más enfocados en que las cosas se desarrollen de una manera distinta. Yo creo que hay una mayor conciencia principalmente en la juventud. Y la juventud es agente de cambio. Los niños son agentes de cambio. Yo cada rato me encuentro una señora, una mamá o una abuela que me dice, mi hijo me está pidiendo que no utilice eso, que consuma menos agua. Los niños son los que están siendo agentes de cambio y por eso es importante educarlos, darles las herramientas porque ellos son los que van a vivir los mayores impactos en el futuro. Yo sí veo que hay una ciudadanía más consciente. Claro que se necesita concienciar más porque lo necesitamos como país. Yo como ciudadana estoy preocupada. Y sinceramente es algo que de verdad hay que trabajar. Hay una ley de educación ambiental que estaba pendiente de operativizar o de ejecutar porque el Ministerio de Educación había estado envuelto en todo lo que es la educación a distancia, luego el regreso a clases, entre otras cosas, pero ya estamos haciendo el trabajo para comenzar a crear el currículum. Muy bien. Para que en todos los niveles de educación, de educativos, pues se enseñe educación ambiental. Bueno, Excelente. muchísimas gracias. Importantísimo. Milagros de Camps Germán, abogada, viceministra de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por estar con nosotros en esta mañana. Vamos con una pausa y cuando retornemos más en Distrito Informativo. Distrito Informativo.